estudiando los días miércoles la primera carta de Pedro. Vamos a buscar el capítulo número 2 y ahí vamos a leer la palabra del Señor en los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice entonces la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Criados, amén. Leamos el versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta primera carta de Pedro, en la cual hemos visto en las oportunidades anteriores cómo se nos expuso los privilegios que nosotros hemos recibido como pueblo de Dios, privilegios por los cuales hemos sido llamados linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y dado de que gozamos de todos estos privilegios, luego se nos hacía un llamado para vivir de acuerdo a esos privilegios que hemos recibido. Dentro de estos pensamientos de cómo es que tenemos que vivir, a partir de este versículo 18, donde hoy hemos leído, inicia una nueva sección de la carta, donde se va a tocar lo que se llaman los códigos domésticos. Los códigos domésticos eran, hermanos, normas de vida que eran socialmente aceptados en el siglo primero
y por lo tanto era lo que se consideraba bueno de cómo cada quien tenía que comportarse dentro de su casa. Pero para entender los códigos domésticos es importante entender qué era lo que las personas de esta época entendían por casa. Para ellos la casa estaba formada por el esposo y la esposa, los hijos o hijas que pudieran tener y los siervos o esclavos o criados, como se le llama en esta carta. Es decir, que los criados eran considerados parte de la casa, o sea, no de la familia, que es una cosa diferente, pero sí de la casa. Y ahí, hermanos, es donde viene esa palabra griega que algunos de ustedes conocerán porque la usamos con alguna frecuencia, sobre todo cuando hablamos del trabajo celular, cuando hablamos del oikos. Oikos es la palabra griega que se traduce casa. Pero la casa no estaba reducida solo a la familia nuclear, como la llamamos hoy, sino que también estaban en la cuenta los criados que esa familia pudiera tener. Habían familias que eran pobres y no tenían ningún criado, pero luego habían, hermanos, familias que podían tener un criado, dos criados, ahí dependiendo de la fortuna de cada persona. En otras ocasiones, hermanos, yo les he explicado que los esclavos o esclavas se podían comprar por una cantidad de dinero que hoy en día sería bastante similar a lo que cuesta un vehículo. Entonces, así como hoy hay familias que no les alcanza ni siquiera para comprar un vehículo viejito, no tienen. Igual en la época había familias que no tenían ningún siervo, ningún esclavo. Y así como hay personas hoy en día que pueden comprar un carrito, pues de carrito a carrito hay de todo, ¿verdad? Hay carritos de los años 60 que a saber cómo, pero ahí andan caminando todavía. Y se pueden adquirir por unos, no sé, $500, algo así, ¿no? Entonces, de igual manera, en la época usted podía comprar un esclavo, por ejemplo, que fuera viejito, así como hoy usted dice, no, yo un carrito viejito quiero. Entonces, igual usted podía comprar un esclavo viejito, porque lo que se pagaba con los esclavos era la juventud. Mientras más joven fuera el esclavo, más valía. Bueno, ese era un criterio general que se aplicaba a todos los criados. Pero había otro, y era la educación o las habilidades que el criado pudiera tener. Usted podía comprar un esclavo que, por ejemplo, que fuera médico, por decir algo. Entonces usted tenía un médico que era su propiedad porque era su esclavo. Un esclavo médico era más caro que un esclavo que fuera, por ejemplo, un obrero que sembrara la tierra, ¿no? Era diferente. Entonces, habían personas, familias, que tenían esclavos, otros que no. Realmente habían muchos esclavos. Según algunos estudios que se han hecho, hermanos, por ejemplo, Roma, la capital del imperio, se sabe que en algunos momentos de cada de cada 4 personas que vivían en Roma, 3 eran esclavos y solo 1 era libre. En otras palabras, de toda la población que había en Roma, que era una ciudad muy grande, solo el 25% de las personas eran libres y la mayoría, el restante 75%, eran esclavos. Es decir, había más o menos 3 esclavos por cada persona. Ahí usted puede imaginar la gran cantidad de esclavos que podía haber. Y como ha ocurrido, hermanos, en todas las épocas, y sigue ocurriendo hoy en día también,
el evangelio es mejor recibido por las personas de capas sociales bajas o pobres más que por las sociedades o capas sociales ricas. ¿De qué sucedía? Que la mayor parte de miembros de la iglesia, o una buena parte de ellos, eran esclavos. Entonces los códigos domésticos servían, como le dije, para normar. Por eso se llamaban códigos. Eran las normas de cómo cada persona tenía que desempeñarse dentro del oikos, es decir, de la casa. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos los códigos domésticos en 3 lugares. Lo encontramos en la carta a los Efesios, lo encontramos en segundo lugar en la carta a los Colosenses, y en tercer lugar los encontramos aquí en esta primera carta de Pedro. Por eso, cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento pasajes donde se hable, por ejemplo, de las responsabilidades de los criados o de los amos, o responsabilidades del esposo o de la esposa o de los hijos o de los padres, ahí usted está frente a los códigos domésticos. La diferencia, hermanos, de los códigos domésticos que aparecen aquí en Primera de Pedro en relación a Efesios y a Colosenses son bien marcadas y a la vez curioso, porque, hermanos, no hay una razón para explicar por qué Pedro los presenta así. Pero mire, empieza en el versículo 18 donde dice criados. Ahí está hablando los esclavos. Luego en el capítulo 3 versículo 1, note que ahí dice asimismo vosotras mujeres. Ahí está hablando a las esposas. Luego en el versículo 7 dice vosotros maridos. Ahí está hablando de las responsabilidades del esposo. Pero note cuáles son las diferencias. Que en los códigos domésticos de Primera de Pedro se dice cuáles son las responsabilidades del criado, o sea, del esclavo, pero no se dice cuáles son las responsabilidades del amo. En tanto que en Efesios y Colosenses sí se mencionan. Y también hay un cambio, hermano, porque usted puede ver que aquí en Primera de Pedro lo primero que se menciona es a los criados, y después se va a hablar de las esposas y luego de los esposos. En cambio, si usted va a Efesios y a Colosenses, usted va a encontrar que ahí el orden es diferente. Primero se habla del esposo, de las responsabilidades del esposo, luego de las responsabilidades de las esposas, luego de las responsabilidades de los padres hacia los hijos, luego de las responsabilidades de los hijos hacia los padres, luego las responsabilidades de los esclavos hacia los amos, y por último de los amos hacia los esclavos, que diríamos sería como el orden natural, ¿verdad?, en que deberían desarrollarse. Pero sucede que en Primera de Pedro primero se le habla a los esclavos y luego se deja en segundo lugar a las esposas y en tercero los esposos. Es decir, el orden está totalmente invertido. Pero también, si usted observa así a simple vista, se va a dar cuenta que lo que más se resalta son las responsabilidades de los criados, porque a ellos se les dedican 8 versículos. Usted puede verlo desde el 18, donde hemos iniciado la lectura, hasta el 25. Luego a las esposas se les dedican 6 versículos, que son los primeros 6 del capítulo 3. Y a los esposos se les dedica un solo versículo, que es el versículo 7. Entonces es evidente, hermanos, que hay un interés por recalcar las responsabilidades de los criados, de los esclavos, pero ni siquiera se mencionan las responsabilidades del amo. Y usted puede ver que tampoco se mencionan
las responsabilidades de los padres hacia los hijos y tampoco de los hijos hacia los padres. Es decir, que aquí tendríamos solamente como la mitad de los códigos domésticos. Entonces le dije hace un momento, ¿por qué es así? No lo sabemos. ¿Por qué cambia el orden? No lo sabemos. ¿Por qué no le recomienda a los amos cómo tratar a los criados? No lo sabemos. ¿Por qué se dedica más tiempo y más espacio a recomendar a los criados? No lo sabemos. Son preguntas para las cuales no tenemos una respuesta, por lo menos hoy por hoy, ¿verdad? Probablemente, hermanos, en el futuro y en la medida que los estudios de la palabra de Dios continúen avanzando, porque esto es algo que no se detiene, probablemente llegue a entenderse la razón de todas estas preguntas que hoy nos hacemos. Pero bien, mientras llega ese momento, veamos ahora el pasaje tal como lo tenemos aquí en la escritura. Entonces comienza en el 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aquí, hermanos, es donde en esta frase está resumida cuál es la recomendación, qué es lo que se esperaba de los esclavos dentro de oikos, de los esclavos cristianos. Y lo que se les pide es que estén sujetos con todo respeto a los amos. Es curioso, hermano, de que lo mismo es lo que se le va a pedir a las mujeres en el capítulo 3, que estén sujetas a sus esposos, pero ahí vamos a llegar después. Ahora, los amos, hermanos, había todo tipo de amos. No todos los amos eran crueles, porque cuando nosotros, hermanos, hablamos de esclavitud, quizás vienen a nuestra mente historias que hemos leído en libros o películas que hemos visto sobre la época. Y lo que las películas presentan o los libros presentan, precisamente por dramatismo, son a los amos malos, ¿verdad? Es decir, aquellos que golpeaban a los esclavos, que los maltrataban, que les daban un trato inhumano. Pero no todos eran así. Había toda clase de amos. En realidad, hermano, eran pocos los que actuaban así de manera violenta. Como le he dicho en otras ocasiones, de acuerdo a las normas sociales de la época, los esclavos eran propiedad de los amos. Entonces, los amos podían hacer con su propiedad lo que quisieran. Podían golpearlos, podían lisiarlos, incluso podían matarlos y no había repercusiones legales contra ellos, porque era su esclavo, eran su propiedad. Pero, hermano, la tendencia natural del ser humano no es maltratar lo que le pertenece. Al contrario, lo cuida. Y aquí, hermano, vuelvo al ejemplo del carrito. Que aunque usted tenga un carrito viejito que se le anda desarmando, pero usted, ¿qué hace con el carrito? Trata de tenerlo de la mejor manera. Lo cuida, todos los sábados ahí está, temprano lavándolo. Mira de que tenga los cambios de aceite, que si algo se daña, lo repara. Es decir, usted quiere tenerlo en las mejores condiciones, porque usted sabe que mientras mejor lo tiene, mejor le va a funcionar, mejor le va a servir. Y por otro lado, va a conservar el valor que tiene. Lo mismo era con los esclavos. Mientras mejor usted tuviera un esclavo, ese esclavo conservaba en primer lugar la salud. Y estando saludable, usted era el que ganaba provecho, porque los esclavos, sobre todo, eran para mano de obra. Había esclavos que lo que hacían era un trabajo intelectual, como Flavio Josefo, por ejemplo, que él era un historiador.
Y él fue tomado esclavo por un romano que se llamaba Flavio. Por eso es que a Flavio lo conocemos como Flavio, aunque él era Josefo porque era judío. Flavio es un nombre romano, latino. Y este hombre, Flavio, que no sabemos quién era, el que compró a Flavio Josefo, no lo tenía para acarrear agua, porque eso hubiera sido, hermano, un desperdicio. Si era un genio, era un historiador al que tenía. Entonces, gracias a eso es que hoy nosotros, hermanos, tenemos los libros de Flavio Josefo, que son una fuente de historia inestimable, porque no hay otros documentos como los que él escribió. Entonces, la clave, hermanos, de los esclavos era tenerlos en las mejores condiciones. Claro, hermano, había amos locos, así como hoy, ¿verdad? Puede haber gente que tiene un vehículo y que lo anda golpeando, lo anda rayando, no le importa, que si se pelea con el otro que va en el otro carril, le tira el vehículo, y este sabe que va a aplastar su vehículo, pero no le importa, lo que quiere es hacerle daño al otro. Hay gente así, ¿verdad? Gracias a Dios no son muchos. Así era con los esclavos. Entonces todos querían tener a sus esclavos bien, porque, por ejemplo, si de un golpe en la cara usted le sacaba un diente a un esclavo, ese esclavo ya valía menos, porque eso era lo que en el mercado de esclavo revisaban. En primer lugar, que fuera joven, que se viera fuerte, saludable, y luego le revisaban la dentadura, los ojos, los oídos, es decir, que sus facultades estuvieran bien. De manera que si usted fracturaba o lesionaba a un esclavo, ya le dije, repercusiones legales no había, pero usted era el que perdía porque estaba dañando su propiedad. Estoy explicando, hermanos, todo esto porque uno podría preguntarse, bueno, y entonces esta es la palabra de Dios y está hablando a personas que eran esclavos, pero eran cristianos. Entonces, ¿cómo es que les está pidiendo a los esclavos que le tengan respeto a sus amos? Pero lo que ocurre es que esas eran las condiciones, hermano. O sea, no eran tan malas como uno lo imagina. Claro, un esclavo no recibía paga, lo único que recibía era el alimento, porque le convenía al amo tenerlo, como ya dijimos, saludable y fuerte para que trabajara para él. Pero no le daba salario, porque era su propiedad. Entonces lo alimentaba para que estuviera bien y pudiera seguir trabajando. Entonces, dentro de este contexto es que vienen los códigos domésticos. Y entonces dice, los criados tienen que respetar a sus amos. Y no importa qué clase de amo le hubiera tocado, porque le podía tocar bueno o le podía tocar malo. Eso dice en el versículo 18. Leámoslo de nuevo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Oiga, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, que ahí mismo el versículo está haciendo la diferencia entre lo que eran los amos buenos y afables, dice. La palabra afable lo que significa es dulce. Es decir, que había amos que incluso llegaban a ser dulces en el trato con sus criados, pero también dice, habían otros que eran difíciles de soportar. Esto, hermanos, viene siendo algo parecido a la actualidad. Es decir, usted puede trabajar en una oficina, en una compañía, en un negocio, y usted sabe de que hay todo tipo de amos. Bueno, hoy no se usa la palabra esa, ¿verdad? Hay todo tipo de jefes, jefes y jefas. Hay jefes, hermano, que usted sabe que son una gran cosa, como dice ahí, buenos y afables. O sea, buena gente el jefe, buena gente la jefa. Pero hay jefes y jefes, como dice también ahí, difíciles de soportar. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente cuando le toca ir a trabajar?
Y sucede que su jefe es dulce para unos, pero para otros les ha tocado un jefe de esos que quiere ganas soportarlo, ¿verdad? Que usted está pensando, Dios mío, dame otro trabajo, que yo lo que quiero es irme de aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Es lo que dice ahí, que hay que respetarlos a ellos como una forma de agradar al Señor. O sea, no se hace por lo que ellos son. No es que usted lo respete porque es bueno. Usted lo respeta por lo que usted es. Y usted lo que es un creyente. La responsabilidad del creyente es respetar al jefe, que si es bueno y dulce, no cuesta nada, ¿verdad? El problema es cuando son difíciles de soportar. Pero allí también corresponde ser respetuosos con ellos. Mira el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahí está lo que le decía. Nuestra actuación no corresponde a cómo es el jefe, sino que corresponde a lo que somos. Por eso dice ahí que es por causa de la conciencia delante de Dios. ¿Por qué usted tiene que ser respetuoso con su jefe o con el gerente, con el supervisor, como sea que se llame? ¿Por qué tiene que ser respetuoso? Porque su conciencia delante de Dios le está diciendo a través de la palabra que estamos leyendo que así debe ser, ese debe ser su actuar. Usted no lo hace porque el hombre sea dulce y que como es dulce, entonces sí, yo lo respeto porque viera que él también es muy respetuoso conmigo. Pero ¿qué tal si le toca un jefe amargado, que es difícil de soportar? Entonces, ¿qué le toca? Respetarlo también. Y usted puede decir, no, pero mire, es que este hombre es tan difícil de soportar porque me trata de manera injusta. Y es cierto, hermano, las personas que son difíciles de soportar son personas un poco trastornadas. O sea, uno no sabe, hermano, qué problemas tuvieron cuando eran niños, qué tipo de padre tuvieron, o quizás tienen problemas en su hogar, en su casa, o están frustrados o tienen deudas, a saber, ¿verdad?, qué les pasa. Pero la cosa es que eso no es normal, que una persona venga, hermanos, cargado de enojo y que viene y se desquita con usted, que es un trabajador y que le descuenta días que por ley debería pagarle. Eso es injusto. Claro que es injusto. Y ahora, si usted me pregunta, y si me tratan injustamente, yo tengo que respetar a ese jefe injusto. Pues lea lo que dice el versículo 19. Esto es lo que merece aprobación. Es decir, ¿quiénes son los creyentes que van a ser aprobados? Aquellos que a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es injusto lo que le están haciendo, pero dice que esas molestias las padece, es decir, las soporta. ¿Y por qué lo hace? Porque su conciencia delante de Dios le está diciendo que tiene que respetarlo. Entonces, si usted me pregunta, ¿significa que hay que respetar a los jefes que incluso me tratan injustamente? Sí. Eso es lo que está diciendo aquí. Que eso es lo que se aprueba, dice. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando dice que esto merece aprobación, se está refiriendo obviamente a la aprobación de Dios. Vea el versículo 20 para que quede más claro. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Aquí la pregunta sería, hermanos, ¿y qué chiste tiene o qué gracia tiene que usted, por andar insultando a las personas, alguien se enojó y le pegó una bofetada? Usted no puede decir, ay, mire,
cómo sufro yo por amar al Señor. Mire, me pegaron. No, no le pegaron porque usted ame al Señor ni porque sea creyente. Le pegaron porque usted llegó insultando a la gente. Por eso es que pregunta la carta: ¿y eso qué mérito tiene? Si tú sufres por ser malcriado, por ser irrespetuoso, merecido lo tienes. Porque el mundo así funciona. Usted trata mal a una persona, esa persona se va a desquitar con usted. Y cuando se desquita, usted no puede decir: ay, mire, como soy creyente, fíjese que aquí todos me dan coscorrones. No, no es por eso, hermano. Se lo dan porque usted fue irrespetuoso. En cambio, dice el versículo 20: mas si haciendo lo bueno, ahí está la clave, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí está otra vez el tema de la aprobación. Lo que Dios aprueba es si a ti te bofetean por hacer lo bueno. Eso sí es aprobado por Dios. Por eso dice: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. O sea, porque no es lo mismo que lo sufra, hay que soportarlo también. Es decir, lo que comúnmente nosotros decimos, ¿verdad? Tenga paciencia, siga adelante. El Señor o va a cambiar a su jefe o le va a abrir otra puerta de oportunidad para que usted renuncie de ese lugar y vaya a trabajar a otro lugar. Pero no renuncie si todavía no tiene el otro lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer para mientras? Lo que dice ahí: soportar con paciencia. Y si usted me pregunta: ¿y eso es justo? Entonces, ¿me pueden tratar mal y yo tengo que seguir soportando con paciencia? No, no es justo. Es injusto. Pero lo que la Biblia dice, que esa es la gracia de Dios, eso es lo que Dios aprueba. Que si sufriendo injustamente lo soportas, eso Dios lo va a aprobar. No nos debe extrañar esto, hermanos, que estoy diciendo, de que hay que soportar lo malo. No hay que asustarse. O mejor, para que se asuste más, mire lo que dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados. O sea, ese es el colmo ya, ¿verdad? Porque no solo está diciendo que hay que soportar con paciencia y respetando al injusto, con paciencia, sino que dice que para eso fuimos llamados. En otras palabras, lo que está diciendo es: de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de ser llamados a soportar injusticias. Y si usted dice: momento, alto ahí, ¿cómo es eso de que hemos sido llamados a soportar? ¿Cuándo fue que a mí dijeron, o que yo oí que el predicador dijera: bueno, los que quieran venir a sufrir, pasen al frente? ¿Cuándo fue eso? Yo no oí eso. Es que el llamado a sufrir no viene del predicador, sino que, vea lo que dice el 21: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cómo es que fuimos llamados a soportar? Porque Cristo, que es el que nos llamó de verdad, es el que sufrió por nosotros. Y dice que lo hizo para dejarnos ejemplo, dejándonos sus huellas para que nosotros hoy caminemos por el mismo sendero que Él tomó. Porque yo le pregunto: ¿fue justo el trato que le dieron a Jesús? Cuando lo bofetearon, cuando lo coronaron de espinas, cuando lo azotaron, cuando lo clavaron en la cruz, ¿fue justo eso? Claro que no, fue un trato injusto.
Pero ¿qué hizo el Señor? Soportar con paciencia. Y cuando abrió la boca fue para orar al Padre y decirle: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía perdón para los que lo estaban matando. Entonces dice la carta: a eso fuimos llamados, a sufrir injusticias y a soportarlas siguiendo el ejemplo de Jesús. Y luego, a partir del versículo 22 hasta el final del capítulo, lo que hace la carta es que toma pasajes, versículos diríamos hoy, de Isaías 53, que usted sabe que es el capítulo, bueno, nosotros los cristianos a un capítulo como es el 53 de Isaías le llamamos un capítulo mesiánico, porque decimos está hablando del Mesías. Pero realmente, si usted lee esos capítulos, Isaías no está hablando del Mesías directamente, sino que él está hablando del siervo del Señor. Esa es la expresión que usa, no es la expresión Mesías, sino que es la expresión siervo del Señor. Y es un siervo que sufre. Entonces, de este capítulo 53, la carta de Pedro toma varios pasajes y no los toma en orden, sino que toma primero uno, luego otro, lo va mezclando, y al mezclarlos es que surgen los versículos 22 al 25. Si usted está familiarizado con Isaías capítulo 53 y lee estos versículos del 22 al 25, usted va a encontrar ahí el sabor de ese capítulo, porque es lo mismo que lo que está diciendo, solo que, como le digo, ha mezclado el orden. Entonces dice el 22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús no padeció porque fuera malo o porque mintiera, si él nunca cometió pecado ni nunca mintió. Versículo 23: quien cuando le maldecían, ahí está, mire, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el modelo de Jesús, el ejemplo que dice Primera de Pedro que nos ha dejado para que nosotros sigamos esas huellas. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Eso que Jesús hizo. Cuando le maldigan a usted, hermano, o le digan groserías, no responda con maldición. Cuando padezca, no amenace, sino que encomiende su causa al Señor, que es el que juzga justamente. Es lo que dice Pablo en Romanos 13, cuando dice que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios. No tenemos por qué defendernos nosotros. Tenemos quien nos defienda. Ese es el Señor. A Él le dejamos las cosas, porque es lo que Jesús hizo. Versículo 24: quien llevó, este quizás es el pasaje más conocido de Isaías 53, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, el Señor no solo llevó los insultos de los que le insultaban, además llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Y en el versículo 25 encontramos la última referencia a Isaías 53, cuando dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Es decir, si de justicia se tratara, hermanos, nosotros no mereceríamos al Señor. Si
cada quien va a recibir lo que merece, ninguno de nosotros estuviéramos acá. ¿Por qué? Porque ahí dice que nos habíamos descarriado como ovejas. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, el Señor nos recibió a misericordia. Nosotros fuimos los que lo dañamos a Él, y Él lo que nos dio fue perdón, fue gracia, fue salvación. Igual debemos ser nosotros, hermanos. No devolver mal por mal, sino bendición a quien nos maldice, orar por quien nos persigue, amar a quien nos odia. Ahora, todo esto, hermanos, no hay que perder de vista, porque como le dije, el pasaje es algo largo, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista de que esto, la carta de Pedro se lo está diciendo a los criados, que así debe ser su relación con sus amos, sea que fueran dulces o sea que fueran difíciles de soportar. Entonces, la lección ahí la tenemos, hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos vivir nuestro cristianismo no solamente dentro de este local, sino que donde usted trabaja, en el mercado, a la señora a la cual le ayuda a echar las tortillas, o la señora que le paga para que lleve el maíz al molino, y quizás es una señora de esas difíciles de soportar, quizás problemas tiene la pobre a saber con quién, y con usted se desquita. Pero como dice ahí, trátenlos con mucho respeto, y el Señor dará a cada quien lo que merece. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero hoy extender la invitación para que aquellos que han escuchado la palabra y han llegado a entender cómo el cristianismo no es algo que se vive solo en la iglesia o a la hora del culto. El cristianismo hay que vivirlo en todas las áreas donde nos movemos. Y aquí está hablando particularmente del trabajo. En esta época era la esclavitud. Hoy es otra forma de relación económica que hay. Pero en todo caso, los principios son los que recibimos. Si usted quiere vivir así como el Señor lo dice en su palabra, yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona que lo hace? Puede ponerse en pie, por favor. ¿Hay alguien que necesita venir al Salvador? Recibirlo por primera vez. Póngase en pie. Ahí en el lugar donde está, con toda confianza, solo póngase en pie. No es necesario que venga al frente. Ahí en el lugar donde está, solo póngase en pie, y nosotros lo que queremos es orar por usted. Hágalo ahora. Si el Señor le está llamando, si usted siente en su corazón algo especial, esa es la gracia de Dios que le está invitando a venir. Póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy quiere reconciliarse, póngase en pie también. Siempre el Señor nos da una nueva oportunidad. Puede reconciliarse hoy. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor. De este lado hay un niño también, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Salvador o reconciliarse, puede ponerse en pie para que oremos por usted.
Vamos a orar en este momento. Si hay alguien más, póngase en pie, porque esta ya fue la última invitación que hice y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas y reciba a Jesús. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos ilumina, nos enseña tu verdad, nos guía y nos orienta. Gracias, Señor, por las personas que aquí en este lugar están entregándose a ti o reconciliándose, como también aquellos que lo hacen a través de los medios de comunicación. Señor, llega a cada persona para salvarles, transformarles, hacer de cada uno una nueva criatura. Y ayúdanos para que nuestra conducta no sea como la del mundo, sino que podamos brillar como hijos de luz, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, quien remitía las injusticias al que juzga rectamente. Ayúdanos para que nosotros lo hagamos de igual manera, sabiendo que tú no nos desamparas, sino que siempre estarás para cuidar, bendecir y reivindicar a cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.